Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco y sinceramente, en las redes sociales de muchos de nosotros. Hablamos de una pareja que a pesar de su separación, sigue generando un mar de preguntas, especulaciones y sí, hasta cierta controversia. Me refiero, por supuesto, a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han pasado cosas, se han dicho cosas, y hoy vamos a intentar desgranar esos rumores, esas guerras legales de las que tanto se habla, y los detalles secretos que al parecer, rodean su relación y su vida después de ella. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Kerem y Hande y honestamente yo también. Verlos juntos en pantalla, especialmente en el éxito que fue Senkalkam, fue algo mágico. Y cuando su relación se hizo pública, el mundo de los fans explotó de alegría. Pero como bien sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a menudo tienen giros inesperados, y esta no ha sido la excepción. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho, se tomen un segundito para suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas, análisis y los chismes más jugosos del entretenimiento. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Ahora sí, prepárense porque vamos a ir punto por punto, desmenuzando todo lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y lo que según fuentes cercanas, podría estar detrás de esta supuesta guerra legal, y los secretos que aún guardan Hande Erçel y Kerem Bürsin. Comencemos por el principio, o al menos por lo que se hizo público. Tras finalizar las grabaciones de Senkalkam, Hande Erçel y Kerem Bürsin continuaron su relación por un tiempo, y parecía que todo marchaba viento en popa. Las redes sociales se llenaban de imágenes de ellos disfrutando de vacaciones, apoyándose mutuamente en sus proyectos y mostrando esa conexión especial que cautivó a millones. Sin embargo, el tiempo pasó y las señales de distanciamiento comenzaron a ser evidentes. De repente las publicaciones conjuntas disminuyeron, las apariciones juntos se volvieron escasas, y la prensa, siempre atenta, empezó a lanzar las primeras especulaciones sobre una posible ruptura. Y entonces llegó la confirmación o más bien, la ausencia de negación que todos esperábamos. Hande y Kerem, cada uno por su lado, anunciaron oficialmente su separación. Las razones, como suele ocurrir, fueron vagas y llenas de eufemismos, diferencias irreconciliables, caminos diferentes. Mensajes estándar que no satisfacían la curiosidad de los fans. Y aquí es donde empiezan a aparecer las sombras de esa supuesta guerra legal, y los detalles secretos. Se dice, y esto es importante, que la ruptura no fue tan amistosa como se presentaba inicialmente. Los rumores hablan de desacuerdos financieros, de proyectos conjuntos que quedaron en el aire, e incluso de posibles conflictos relacionados con la gestión de su imagen pública como pareja. Recordemos que Hande y Kerem eran, y siguen siendo, dos de las figuras más influyentes en Turquía. Tener una pareja tan mediática generaba, sin duda, oportunidades económicas importantes, y al separarse, la forma de repartir o gestionar esas oportunidades podría haber sido un punto de fricción. Una de las primeras bombas que explotó fue la supuesta implicación de sus familias. Se rumoreaba que la madre de Hande en particular, no veía con buenos ojos la relación y que esto habría influido en la decisión de la actriz. Si bien es cierto que la opinión de la familia siempre es importante, atribuir toda la responsabilidad a un factor externo es simplificar demasiado una situación compleja. Sin embargo, esta versión se alimentó de ciertos gestos y de la poca interacción que las familias parecían tener públicamente con sus respectivas parejas. Pero la guerra legal de la que se habla no se limita solo a aspectos financieros o familiares. También se ha especulado sobre el uso y la explotación de contenido que se generó durante su relación. ¿Quién tiene derecho a usar esas fotos, esos vídeos, esos recuerdos que se compartieron con el mundo? Si bien en principio todo lo que se publica en redes sociales es de dominio público en cierta medida, cuando hay un componente comercial detrás, o cuando se utilizan para promocionar proyectos personales o de terceros, las cosas se complican. Se habla de posibles acuerdos de confidencialidad y de disputas sobre la autoría y el uso de material fotográfico y audiovisual. Otro detalle que ha salido a la luz, y que añade más leña al fuego de los secretos, es la supuesta existencia de un acuerdo de no agresión. Es decir, que Hande y Kerem habrían acordado, de forma tácita o explícita, no pronunciarse públicamente el uno sobre el otro de manera negativa.
Y tampoco exponer detalles íntimos de su relación. Esta sería una estrategia para preservar sus carreras y evitar que la atención mediática se centre excesivamente en su vida privada, algo que podría ser perjudicial para su imagen profesional. Sin embargo, a veces los terceros, los amigos, los allegados, son los que terminan filtrando información, y de ahí surgen los rumores. Y hablando de terceros, ¿quiénes son los que alimentan estas guerras legales o detalles secretos? Principalmente son los medios de comunicación turcos conocidos por su sagacidad para encontrar la noticia, y los conocidos como chismosos de la industria, esos informantes anónimos que por diversas razones deciden compartir detalles. En el caso de Hande y Kerem, su popularidad es tan grande que cualquier movimiento, por mínimo que sea, se convierte en noticia. Un like inesperado, un comentario en una publicación de alguien cercano, una aparición pública con un nuevo acompañante, todo es analizado y magnificado. Ahora, ¿cuáles son esos detalles secretos que aún podrían estar ocultos? Uno de los más recurrentes es la posibilidad de que la relación haya terminado por un motivo más profundo de lo que se ha revelado. Se especula sobre celos, sobre ambiciones profesionales que chocaban, sobre diferencias fundamentales en sus visiones de futuro. Y es que cuando dos personas comparten tanto tiempo y tantas experiencias, es difícil que la ruptura se limite a un simple "no congeniamos más". Hay historias, hay momentos, y a menudo, hay heridas. También se habla de proyectos cancelados o pospuestos debido a su separación. Se rumoreaba que había planes de trabajar juntos en un nuevo proyecto, quizás una película o una serie, y que tras la ruptura, esto se habría desmoronado. Si esto fuera cierto, podría generar resentimientos y nuevamente problemas de índole contractual o financiera. Además, no podemos olvidar el aspecto de las redes sociales y la influencia que tienen. Hande Erçel, con su enorme número de seguidores, es una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la publicidad y las colaboraciones. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin. Cuando una pareja tan influyente se separa, la forma en que gestionan su presencia online, y la forma en que se presentan ante el público, puede tener un impacto directo en sus contratos y en su imagen de marca. Se rumorea que ha habido discusiones sobre quién conserva el derecho a utilizar ciertas imágenes o vídeos promocionales que se crearon durante su relación, especialmente si estos generan ingresos publicitarios. Otro detalle secreto que ha estado circulando es la posibilidad de que la separación no haya sido tan definitiva como parece. En el mundo del espectáculo, las idas y venidas son comunes. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Es una pregunta que muchos fans se hacen, y es probable que tanto Hande como Kerem mantengan sus opciones abiertas, o al menos, no cierren completamente la puerta a una posibilidad que podría ser mediáticamente muy rentable. Sin embargo, si esta guerra legal, o los detalles secretos son tan intensos como se rumorea, una reconciliación podría ser bastante complicada. La guerra legal también podría referirse a disputas sobre acuerdos previos. Por ejemplo, si existían acuerdos de exclusividad con ciertas marcas o proyectos que se vieron afectados por la ruptura. Esto podría llevar a litigios o a negociaciones complejas para resolver estas situaciones sin dañar aún más sus reputaciones. Además, es importante mencionar el impacto que todo esto tiene en sus carreras individuales. A pesar de la separación, la atención sobre ellos sigue siendo inmensa. Cada uno está construyendo su propio camino, y es natural que quieran proyectar una imagen de profesionalismo y éxito. Las filtraciones o los rumores de conflictos podrían ser perjudiciales para estas nuevas etapas. Por ello, se cree que ambos están siendo extremadamente cuidadosos con lo que dicen y hacen públicamente. La narrativa de una guerra legal, o detalles secretos, es, en muchos casos, una construcción mediática. Los medios buscan historias jugosas y los fans, ávidos de novedades, las consumen. Es posible que la realidad sea mucho más prosaica, dos personas que estuvieron juntas, que se quisieron, y que decidieron tomar caminos diferentes por razones personales. Sin embargo, la magnitud de su fama hace que incluso los aspectos más mundanos de una ruptura se conviertan en un espectáculo de gran interés. Podemos inferir que si realmente existen guerras legales, estas se centrarían en aspectos como la división de bienes o contratos que se generaron durante su relación, la gestión de derechos de imagen, o incluso posibles acuerdos de confidencialidad que podrían haber sido violados o que generan disputas sobre su interpretación. Los detalles secretos serían esas razones más profundas y personales de la ruptura que nunca se harán públicas, pero que alimentan las especulaciones, diferencias de personalidad,
Visiones profesionales divergentes, o incluso la intervención de terceros que hayan podido influir en la decisión. En resumen, la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin post-ruptura es un claro ejemplo de cómo la fama y el escrutinio público pueden convertir una experiencia personal en un drama mediático. Los rumores de guerras legales y detalles secretos son el pan de cada día en la prensa del corazón, y aunque muchos de ellos se basen en especulaciones, es innegable que existe una gran curiosidad por entender qué hay detrás de la fachada. Hemos intentado desgranar los diferentes ángulos de esta historia, desde los posibles desacuerdos financieros hasta las implicaciones en sus carreras y la influencia de la opinión pública. Lo que sí está claro es que para bien o para mal, Ander Zell y Kerem Bürsin seguirán siendo dos de las figuras más seguidas y comentadas del panorama del entretenimiento, y sus vidas, incluso después de separarse, seguirán dando mucho de qué hablar. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Es fascinante ver cómo funcionan las dinámicas en el mundo del espectáculo y cómo incluso las relaciones personales se convierten en objeto de debate público. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores de guerra legal y detalles secretos? ¿Creen que hay algo de cierto en todo lo que se dice, o es simplemente la maquinaria mediática trabajando? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus impresiones, y si tienen alguna información adicional que quisieran compartir de forma respetuosa, adelante. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren que sigamos desgranando los secretos del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ander y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.